Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Andrea Pascuas Muñoz y junto con mi compañera Zaira Camila Salazar Yate expondremos la estructura del Estado colombiano frente al Congreso de la República. Para empezar, debemos saber que el Congreso de la República es el órgano constituyente, el eje de la estructura democrática representativa y es allí donde, y es a él a donde se determinan todas las funciones de la rama legislativa. Es decir, al Congreso de la República se le es competente el hacer las leyes, las cuales son el instrumento fundamental para la regulación social de un Estado de Derecho. Entonces, de allí dependemos que, como sabemos, el objetivo general de del trabajo presentado y de esta sustentación es analizar la estructura general del Congreso de la República, sus funciones, su competencia, qué es, sus características, en fin, y además de hecho definir con claridad su marco constitucional y legal, que es esencial en un Estado social y democrático de derecho. Bueno, primero entonces definimos que el Congreso de la República debemos tener en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho organizado en república unitaria con autonomía en sus entidades territoriales. Ya Colombia tiene un sistema político republicano, democrático y representativo en el cual existe una clara división de poderes que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En este caso nos estamos enfocando en la rama legislativa. Entonces, ¿qué es el Congreso de la República? Como definición tenemos que es el órgano constituyente, es el eje de la democracia representativa y a él se le asignan por autonomía todas las funciones de la rama legislativa, como lo había dicho con anterioridad. Entonces, los miembros de ese órgano son los representantes del pueblo y deben actuar consultando la justicia, el bien común y el interés general del pueblo. Entonces sabemos que el Congreso está conformado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Bien, entonces como primero, el Senado de la República está integrado por 102 senadores y la Cámara cuenta con 166 representantes. Ahora bien, el marco jurídico constitucional es toda aquella estructura y competencia del Senado donde se encuentra consagrados en la Constitución y en la ley. En esas dos tenemos las disposiciones de la estructura en el marco jurídico constitucional o legal. Entonces la Constitución está enfocado en el título cuarto que dice de la participación democrática y de los partidos políticos, capítulo 2 de los partidos y de los movimientos políticos. En el título 5 enfocamos en la organización del Estado, en su capítulo 1 en la estructura del Estado, artículo 114. Y por último en el título 6 donde habla de la rama legislativa que va del artículo 132 al artículo 184. Ahora, las leyes que rigen al Congreso de la República es la Ley 5 de 1992, donde allí está el reglamento del Congreso, del Senado y la Cámara de Representantes. Y la Ley 3 de 1992, en esta es donde se expiden todas aquellas normas sobre las comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones que están notificadas en otra ley que es la 754 del 2002. Ahora por otro punto clave en esto son las leyes complementarias de la Ley 5 de 1992. Entonces, en esta encontramos la Ley 1086 de 1996, la Ley 476 de 1999, la Ley 974 del 2005, la Ley 1147 del 2007 y por último la Ley 5 de 1992, donde ya está todo el reglamento del Senado, la Cámara de Representantes y el Congreso. Ahora bien, existen ciertos requisitos para poder ocupar el cargo en el Congreso de la República como representante legal. Entonces aquí traemos a colación el artículo 172 y el artículo 177 de la Constitución Política. El 172 nos habla que de la Constitución Política de Colombia para ser elegido como senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años en la fecha de la elección. Ya en el artículo 177 de la Constitución Política, que para ser elegido
representante a la Cámara se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años en la fecha de la elección. Además de ello, tenemos unas cualidades para ocupar los curules de minorías étnicas, ya sea en las comunidades indígenas o en las comunidades afrodescendientes. En la primera, en las comunidades indígenas, nos dicen que esta persona tuvo que haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad, es decir, en su comunidad indígena, haber sido líder de esta organización indígena, y de esta manera se acredita un certificado de la respectiva organización y referendado por el Ministerio del Interior, y de esa manera podría ocupar una de las curules en las minorías étnicas. Después de ello tenemos las comunidades afrodescendientes, que son, para poder ser candidato, debe esa persona estar inscrita en la organización ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Bien, por ese lado tenemos todos aquellos requisitos para ocupar un cargo como representante legal frente a la Cámara, frente a la Cámara de Representantes, frente al Senado y frente a las curules de minorías étnicas. Bueno, luego debemos sus funciones y sus competencias, que tenemos unas funciones constituyentes, una función legislativa, una función de control político, una función judicial, una función electoral, una función administrativa, una función de control público y una función de protocolo, cada uno con su respectivo manejo, con su respectivo reglamento. Por ejemplo, ¿en qué se basa la función constituyente, que es la más escuchada? Es cuando se puede reformar la Constitución política mediante actos legislativos. Bien, como segundo tenemos la función legislativa, es que el legislador, como sabemos, tiene esa facultad para elaborar, interpretar y reformar y derogar leyes y códigos en todos los ámbitos de la legislación. Bien, por ejemplo, otra función es la del control político, que esta se hace referencia es para requerir y emplazar a los ministros de despacho y demás autoridades y de conocer las acusaciones que se formulen contra esos mismos funcionarios o contra los funcionarios de alta sesión en el Estado. Y por último sabemos que además de sus funciones tiene con unas competencias. Entonces, ¿cuál es la competencia de la Cámara de Representantes? Primero es elegir el defensor del pueblo, acusar ante el Senado a los altos funcionarios del Estado, elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, a los magistrados del Consejo de Estado y muchísimas más. Además de ello, la competencia del Senado de la República es, por ejemplo, admitir o no la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República, elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, elegir al Procurador General de la Nación, además también permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Y de ahí damos paso a seguir conociendo la estructura del Estado con otros puntos que lo tocará mi compañera a continuación.